Traumatismo musculoesquelético. Conceptos generales. En primer lugar, hablaremos sobre las lesiones de partes blandas. Para efectos prácticos, cuando nos referimos al aparato musculoesquelético, las partes blandas son todas aquellas que no son hueso y que participan en los procesos de movimiento y desplazamiento de un lado a otro. Nos referimos entonces a los tendones, músculos y ligamentos. En el contexto de la práctica deportiva y las actividades al aire libre, son estas estructuras blandas las que se someten a un estrés repetitivo, causando lesiones que pueden tener distinta gravedad. Para tener una correcta evaluación de la lesión, nunca se deben olvidar las tres reglas de la semiología: interrogar al paciente, observar y finalmente palpar. Pregúntale al paciente cuánto le duele, cómo le duele, dónde le duele. Con eso podrá identificar el lugar de la lesión y estimar su severidad. A mayor dolor, mayor severidad. Preguntar por el mecanismo y la energía involucrada, elementos que también pueden ayudar a determinar la severidad de la lesión. ¿Sintió el paciente algún chasquido? ¿Tiene historia anterior de lesiones similares? ¿Nota diferencia en relación a la lesión actual? Observa al paciente buscando aumento de volumen, hematomas. Pregunte qué tan rápido apareció el aumento de volumen o el hematoma. Compare las dos extremidades buscando deformidad o asimetría. La presencia de hematoma o aumento de volumen, especialmente de rápida instalación, sugiere la presencia de una lesión severa. Por último, palpe cuidadosa. Después de su evaluación inicial, si usted sospecha que se trata de una lesión de partes blandas, el siguiente paso es evaluar clínicamente la severidad de la lesión. Comience con los rangos de movimiento de la zona afectada. Compare la movilidad con la del lado sano. Si el paciente es capaz de mover la zona lesionada sin mucho dolor y con rangos casi completos, ahora es el turno de mover la zona afectada en forma pasiva, agregando si es posible maniobras de estrés y evaluando nuevamente el dolor a lo largo del movimiento. En el caso de que el paciente tolere bien esta parte del examen, usted debe pedirle que a continuación utilice la zona afectada, por ejemplo, que camine, que tome algún objeto, etc. Si durante su evaluación aparece dolor importante o los movimientos se encuentran reducidos, considere la posibilidad de una lesión más seria, por ejemplo la presencia de una fractura, desgarro o esguince severo. Inmovilice, obtenga imágenes de la zona afectada y derive en forma oportuna para una evaluación por el especialista. Prácticamente todos los pacientes con lesiones osteomusculares se benefician si se les aplica el tratamiento abreviado en la sigla inglesa como RICE. RICE corresponde a la mnemotecnia para rest o reposo, ice, frío, compression, compresión y elevation o elevación. El reposo implica detener el uso de la extremidad, disminuye así la circulación y por lo tanto el edema, previene complicaciones si la extremidad se utiliza precozmente o si no estaba en condiciones de utilizarse. El hielo consiste en aplicar frío localmente. El hielo y los packs de frío no deben ser aplicados directamente sobre la piel, sino separados por algún tipo de tela. El frío debe aplicarse durante aproximadamente 20 minutos y luego se deben esperar entre 10 a 15 minutos antes de permitir el movimiento de la extremidad. La compresión debe hacerse mediante el uso de una venda elástica, desde distal a proximal. Debe tenerse cuidado con comprimir en exceso y alterar la circulación. Recuerde siempre chequear la circulación, la sensibilidad y la movilidad en forma reiterada y no olvide quitar los vendajes durante la noche. La elevación se refiere a mantener la extremidad en una posición sobre el nivel del corazón que sea confortable. Esto disminuye también el flujo sanguíneo y por lo tanto el edema. Mantenga elevado durante la noche. Aplique RICE varias veces al día durante los primeros 2 a 3 días, o mejor aún hasta que el dolor y el edema hayan desaparecido. Recuerde los conceptos claves: observar, preguntar y palpar. Pruebe si se puede utilizar la extremidad.
aplique RICE, vuelva a probar si se puede utilizar la extremidad. Veamos ahora los distintos tipos de lesiones con un poco más de profundidad. Los esguinces corresponden a las lesiones de los ligamentos. Estos se pueden dividir en 3 grados según el daño ocurrido y las manifestaciones clínicas. Los esguinces de primer grado son los más frecuentes. Lo que ocurre aquí es que el ligamento sufre un estiramiento, pero no se rompen sus fibras. El paciente presenta dolor en la articulación luego de una torsión, especialmente al movilizarla, tocar el ligamento y estirarlo. Generalmente se acompañan de muy poco edema y no hay hematoma. Si el paciente recibe un tratamiento adecuado, será capaz de volver a la vida normal dentro de 1 a 2 semanas. Los esguinces de segundo grado involucran la rotura de algunas fibras del ligamento. Rápidamente aparecen el edema y el hematoma. El paciente presenta dolor al palpar los ligamentos, al movilizar la articulación y al realizar las maniobras de estrés. En estos casos, el paciente siente mayor temor y dolor al momento de forzar su articulación, por ejemplo, al intentar caminar con un tobillo lesionado. La reparación de los ligamentos en estos casos puede tardar hasta 6 semanas. El esguince de tercer grado implica una rotura completa del ligamento. En estos casos, el edema y el hematoma son importantes en una articulación que presenta cierto grado de inestabilidad. Dentro de la primera media hora, el paciente desarrolla un importante nivel de edema y dolor que le genera dificultad para mover la articulación. En estos casos, la reparación completa de la lesión se prolonga por tiempos mayores a 6 semanas. El tratamiento inicial para cualquier tipo de esguince es RICE e inmovilizar en la mayoría de los casos. Las lesiones musculares se conocen genéricamente como distensiones. La distensión propiamente tal es una lesión producida por un estiramiento exagerado de las fibras musculares sin que éstas se rompan o presentando roturas muy pequeñas. Los desgarros corresponden también a lesiones por estiramiento, con la diferencia de que aquí el daño muscular es mayor con rotura de las fibras. Las distensiones se manifiestan habitualmente con espasmo muscular, una contracción involuntaria y dolor. Generalmente no se observa edema y en el caso de los desgarros, el hematoma puede aparecer con el transcurso de las horas. Si el paciente utiliza los músculos lesionados, siente dolor y si los deja en reposo, siente alivio. El tratamiento de las lesiones musculares se basa en el RICE. El paciente debe elongar los músculos comprometidos despacio, en la medida que esto no provoque dolor, para que los músculos cicatricen sin acortarse. La reparación es completa cuando el paciente logra elongar y mover el músculo comprometido sin dolor. La tendinitis es una inflamación de los tendones. En la gran mayoría de los casos, corresponden a lesiones por sobreuso. Esto se explica porque casi todos los movimientos involucran la transmisión de fuerza desde los músculos al hueso y articulaciones a través de los tendones. Cuando existe sobreuso, la vaina o envoltura del tendón produce más líquido lubricante y este en exceso genera compresión del tendón, ya que la vaina no logra distenderse. El tendón y la vaina se edematizan y comienza el proceso inflamatorio. Esto trae como consecuencia más lubricación, generando un círculo vicioso que termina en una tenosinovitis o una tendinitis. Cuando comienzan a producirse microroturas en el lugar de inserción del tendón, el cuadro se denomina entesitis. Puede también desarrollarse calcificaciones en relación a los tendones o a las bursas, como también pueden inflamarse estas últimas, cuadro denominado como bursitis, con lo que la inflamación se extiende finalmente a toda la articulación. El tratamiento de estas lesiones es, en forma inicial, el mismo que para todas las lesiones de partes blandas: RICE, reposo, analgesia y control o limitación del movimiento. Hablaremos ahora brevemente sobre las fracturas. Estas
Estas se definen como la interrupción en la continuidad normal de un hueso. Las fracturas pueden clasificarse según distintos parámetros. Uno de los parámetros que más información nos proporciona es el mecanismo de la lesión, el que las divide principalmente en mecanismos directos e indirectos. Como se aprecia en la imagen de la izquierda, en los mecanismos directos la fuerza es aplicada directamente sobre el hueso. Por ejemplo, una patada en la región del tobillo durante un partido de fútbol o la pierna de un escalador que golpea contra una roca tras una caída. En el mecanismo indirecto, la fuerza puede ser aplicada lejos del sitio de la fractura, como por ejemplo al quebrarse la clavícula luego de una caída apoyando la extremidad, como se observa en la imagen de la derecha, o en el caso de una torsión de la pierna durante la práctica de deportes como el esquí. La energía involucrada en el accidente, que puede ser inferida de la historia clínica, el rasgo de fractura, el examen físico y otros factores, nos aporta elementos importantes a la hora de definir el manejo de la fractura, su estabilidad, pronóstico, etc. La forma o rasgo de la fractura es otro elemento que nos permite clasificarlas o describirlas con mayor detalle, teniendo importancia para el especialista al momento de definir su estabilidad, planificar la cirugía, etc. Otra clasificación muy importante es la que las divide en fracturas cerradas o expuestas, según si existe o no comunicación de la fractura con el exterior, generalmente a través de una herida en la piel, tema que veremos más adelante. Más que las clasificaciones en sí mismas, lo importante al enfrentar a un paciente con una fractura es tener la capacidad de reconocer la fractura y realizar un manejo inicial apropiado de la misma, al mismo tiempo que una derivación oportuna. Para poder tener una apreciación clínica de la lesión y reconocer que estamos en presencia de una fractura, debemos recordar los principios básicos del examen clínico musculoesquelético que ya mencionamos con anterioridad. Recuerde interrogar al paciente, observar y palpar. A estos podemos agregar, para tener una evaluación completa, el movilizar, evaluar la estabilidad y por último la función. Al interrogar al paciente siempre se debe intentar aclarar el mecanismo y las fuerzas involucradas en la lesión, elementos que, como ya vimos, pueden ayudar a identificar las lesiones y presumir su gravedad. Recuerde preguntar la ubicación e intensidad del dolor para luego poder dirigir su examen a los lugares afectados. La observación requiere que el examinador desvista cuidadosamente al paciente, teniendo cuidado de descubrir ambas extremidades para obtener una adecuada exposición y comparar la afectada con la presumiblemente sana. Fíjese en la presencia de heridas y o deformidad, comparando las dos extremidades en búsqueda de asimetría. Finalmente, toque los sitios donde sospecha que existen lesiones buscando crépitos óseos, movilidad normal y o dolor en puntos específicos. Realice siempre un examen neurológico y vascular de la extremidad afectada. Los siguientes signos y síntomas sugieren la presencia de una fractura: dolor en el sitio de la lesión, aumento de volumen y o presencia de equimosis o hematomas, deformidad de la extremidad, dolor al tocar, especialmente si es un dolor localizado, crepitaciones o movilidad normal, pérdida de la circulación, sensibilidad o movimiento en la extremidad, heridas en el sitio de la lesión a través de las cuales pueda haber hueso. Los siguientes signos y síntomas sugieren la presencia de una fractura: dolor en el sitio de la lesión, aumento de volumen y o presencia de equimosis o hematomas, deformidad de la extremidad, dolor al tocar, especialmente si es un dolor localizado, crepitaciones o movilidad normal, pérdida de la circulación, sensibilidad o movimiento en la extremidad, heridas en el sitio de la lesión a través de las cuales pueda haber hueso. La sospecha de una fractura se confirma mediante el análisis de la misma con exámenes de imágenes. Las radiografías simples en dos planos son la primera línea de exámenes y deben solicitarse siempre frente a la sospecha de una fractura. Si se sospecha la presencia de una fractura y mientras espera la confirmación mediante los exámenes de imágenes, lo que debe hacerse es inmovilizar la extremidad y manejar el dolor. Repasemos algunos de los conceptos generales relacionados con las inmovilizaciones.
Es muy importante que antes y después de realizar una inmovilización chequee la sensibilidad, los pulsos y la movilidad distal a esta inmovilización de la extremidad. Cualquier alteración debe ser corregida antes de colocar la inmovilización en el caso de que se presente desde un comienzo, o revisando la misma si la alteración aparece después. No olvide chequear frecuentemente la inmovilización que colocó, ya que las cosas pueden cambiar con el transcurso de las horas y los días. La posición en que debe inmovilizarse la extremidad siempre que sea posible es la posición denominada funcional. En el caso de la extremidad superior, es con el codo doblado en 90 grados, la mano en leve flexión, y en el caso de la extremidad inferior, con la rodilla doblada entre 5 y 10 grados y el tobillo en 90 grados. Cuando elija los materiales para su inmovilización, recuerde que estos tienen una parte rígida y una parte acolchada. No se olvide de proporcionar el mayor confort posible, evitando que queden espacios libres, los que pueden rellenarse con material acolchado para que no exista movimiento dentro de su inmovilización. Recuerde que existen también férulas comerciales diseñadas para inmovilizar en forma transitoria, mientras se traslada y evalúa al paciente, las que proporcionan suficiente estabilidad y analgesia en forma inicial. Estas férulas no cumplen con los requisitos de una inmovilización definitiva, por lo que deben ser cambiadas una vez que se haya definido cuál va a ser el tratamiento definitivo de la lesión. Cuando la lesión es en un hueso largo, se debe inmovilizar la articulación sobre y bajo la lesión. En el caso de las articulaciones, la inmovilización debe extenderse sobre y bajo dicha articulación. Una vez que termine de inmovilizar al paciente, pregúntele cómo se siente y qué cambios percibe con respecto a cuando tenía la extremidad libre. Estas mismas preguntas repítalas cada vez que reevalúe su inmovilización. Como vimos anteriormente, prácticamente todos los pacientes con lesiones osteomusculares se benefician si se les aplica el tratamiento RICE. Con el RICE estaremos manejando el dolor, la inflamación de los tejidos y el edema. A continuación analizaremos algunos ejemplos de inmovilizaciones para las situaciones más comunes. Para la mayoría de las lesiones de extremidad superior, puede inmovilizarse adecuadamente con un cabestrillo y una envoltura. Estos dos elementos pueden obtenerse mediante vendajes triangulares o utilizando los productos comerciales disponibles para ello. Las otras dos inmovilizaciones de uso más frecuente en extremidad superior, ya sea en modalidad valva o yeso, son las inmovilizaciones braquiopalmares o antebraquiopalmares, que se muestran a continuación. En el caso de la extremidad inferior, la mayoría de las lesiones pueden inmovilizarse con una valva o yeso, bata corta, bota larga o tipo rodillera. En el caso de instalar un yeso en una lesión aguda, la recomendación es que luego lo abra para disminuir los riesgos de compresión de la extremidad. Muchas gracias.